Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta y hoy vamos a ver rotavirus. Vamos a aprovechar un poquito de silencio acá en mi edificio y vamos a estudiar un poquito del rotavirus. El rotavirus en realidad es un agente etiológico muy frecuente en la infancia. Causa diarrea infantil en todo el mundo. No es solo de países subdesarrollados, no es solo de países en vías de desarrollo, sino que todos los países tienen rotavirus. Inclusive, si pensamos, no son solamente los niños que tienen problemas con rotavirus, en realidad los humanos, ¿no? Porque los niños todavía son humanos, pero no son solo los humanos que tienen problemas con rotavirus, sino que todos los animales pueden tener, en realidad los mamíferos, las aves, pueden tener algún rotavirus, alguna especie de rotavirus, alguna cepa de rotavirus que les infecta. De esa forma los clasificamos en serotipos y grupos y esos subgrupos. Entonces tenemos los serotipos que son humanos, tenemos los serotipos que son de aves, tenemos los serotipos que son de mamíferos. Y eso se da por una de las proteínas de la cápside externa. A ver, lo ponemos, ¿no? Por la duda. De las proteínas de la cápside externa. Cada una de esas proteínas, las BP, son las proteínas que van a conectarse con los receptores de las células. Entonces van a servir de formas diferentes a diferentes funciones. Entonces tenemos algunas de las BPs como la BP7 que es una proteína es una proteína estructural de la cápside externa que va a ser responsable por unir a las células humanas. Entonces, esa da, específicamente hablando, nos da la serología para humanos, nos da el grupo de humanos. Después tenemos, por ejemplo, la BP4, que es sensible a proteasa, tenemos distintas proteínas. Entonces, cada vez que se muta alguna de esas proteínas, tenemos un serotipo nuevo. Cuando hablamos adentro de las... Entonces tenemos los grupos, los subgrupos, perdón, es lo primero, los grupos, los serotipos y después las especies. Entonces tenemos distintas especies del grupo, de la familia de rotavirus que podemos tener. Adentro de esos tenemos que los primeros de A a I, porque se organizan, perdón, ¿no? Son 9 y se organizan de A a J. A, B, C, D, E. De L justamente no. A, B, C, D, F, G, H, I y J. Entonces, de A a I, salteando la E, son especies que causan infección en humanos. Y después las especies que menos causan infecciones en humanos, que causan infecciones en otras especies de animales como cerdos, aves, gatos y hasta los murciélagos son D, F, G, I y J, que los dejé acá todo organizadito. Claro que algunas especies hacen infección en humanos y también en otros mamíferos porque tenemos receptores parecidos a los restos de los mamíferos, como los cerdos, como los gatos, como los perros. Entonces, cuando esos rotavirus van a estar en el ambiente, son muy estables. ¿Qué significa eso? Que sobreviven muchísimo en el medio ambiente. Entonces, es muy difícil limpiar el ambiente y librarse de esos rotavirus. Porque no solamente sobreviven a los detergentes, pero también sobreviven al pH. Y también a procesos de congelación y descongelación, que por ejemplo se usan los procesos de congelar y descongelar para alimentos como cuando uno va a hacer sushi, por ejemplo. Vamos a dar el ejemplo del sushi acá. Cuando uno hace sushi para desinfectar el pescado, para matar todos los microorganismos que están en el pescado, se congela por 24 horas. Esa es la forma ideal de poder limpiar ese pescado, porque ya que no lo voy a cocinar, lo voy a comer crudo. Entonces los rotavirus sobreviven a esas formas de desinfección, esas formas de limpiar la comida de forma física, que es congelamiento y descongelamiento. Y cuando hablamos del pH, que les dije que sobrevive el pH a pHs extremos, a pHs de 3,5, a pHs de 10, o sea que tiene una gran variedad de pHs a los cuales sobrevive, podemos hablar entonces un poco del ácido estomacal, porque el ácido estomacal, ¿cuánto es el pH? Más o menos 2, ¿no? Entonces, y cuando comemos sube un poquito. Entonces el rotavirus puede llegar a sobrevivir al pH estomacal.
¿Y eso qué nos va a dar? Nos va a decir que la dosis infectiva de rotavirus es muy bajita. Necesitamos poco rotavirus para poder causar alguna infección. Entonces vemos que el rotavirus está dispersado por todo el globo. Está en casi todos los países y en algunos países hay más rotavirus que otros. Vemos que algunos países, sean las costumbres que tienen, por ejemplo, India tiene algunas costumbres que no son tan antisépticas, otros países que están en rojito es por un tema más de costumbres. Pero todos los países están en amarillito. No hay muy pocos países que no tenemos rotavirus. Es como imposible no tener rotavirus. Hay que tener muchísimo control de los alimentos y de las personas que manejan esos alimentos. Entonces, antes de hablar de la patogenia, que me encantaría solo hablar de la patogenia, hablemos un poquito de cómo replica el virus, ¿no? Porque es un virus desnudo y ¿qué tiene? ¿Tiene ADN o tiene ARN ese virus? A ver si me responden. Está ahí la respuesta, ¿no? Pero a ver quién me dice si tiene ADN o ARN. Tiene ARN, estaba acá la respuesta. Mira, fíjense que acá dice el ARN. Entonces, ¿cómo hace ese rotavirus para entrar? Lo primero de todo que hace es una activación de su entrada usando la proteína BP4, utilizando el ácido siálico. Entonces, hay varios virus que hacen eso, que usan el ácido siálico de las células para activar su entrada. Usan esos receptores, ¿no? Entonces, cuando entran a la célula, y hacen esa activación de la entrada, hacen un endosoma, de su endosoma activan la ruptura de ese fagolizosoma y desnudan. Entonces liberan su genoma y sus proteínas. Entonces su genoma, estamos acá, ¿no? ¿Qué hace su genoma? Si era un ARN nomás. Lo que va a hacer es abrir ese ARN porque tiene un ARN doble cadena y va a replicarse. Cuando empieza a ser replicado y transcripto, va a formar las proteínas no estructurales y también las proteínas estructurales. Fíjense que las NSP son las proteínas no estructurales. ¿Y qué están haciendo esas proteínas no estructurales? El NSP1 está antagonizando los interferones, entonces está inhibiendo la liberación de interferones por el enterocito. Ya la NSP3 está haciendo la inhibición de la traducción de las proteínas celulares. ¿Qué significa eso? Que toda la energía que tenga esa célula va a ser utilizada para la producción de más viriones. O por ejemplo, la NSP4 está haciendo una activación de nuestro Golgi para que se formen las proteínas de membrana. Y algo muy interesante que hace nuestro rotavirus es que se va a empezar a ensamblar adentro del Golgi y algo como que los otros virus no lo hacen. Él medio que se envuelve en la membrana del Golgi para hacer un virus envuelto transitoriamente para que de esa forma pegue las proteínas que tienen su nucleocápside, las proteínas externas, para que esas glicoproteínas queden pegadas adentro de su nucleocápside. Entonces, fíjense que la forma que tiene nuestra célula humana de pegar proteínas es usando la bicapa lipídica, usando una envoltura. Pero si mi virus rotavirus tiene una envoltura, no sobreviviría tanto al medio ambiente. Entonces, ¿qué hace él? Pega sus proteínas usando una envoltura, después se desenvuelve, se sale de esa envoltura y ahí con la lisis del enterocito libera todos los viriones que son desnudos. Entonces, el rotavirus es un virus desnudo que transitoriamente tiene una envoltura adentro de la célula, adentro del Golgi, adentro del retículo endoplasmático. De esa forma asegura que tenga todas sus glicoproteínas en su nucleocápside. Ahora sí pasamos a la patología. En realidad la patología del rotavirus es muy fácil. Lo que hace es impedir que el enterocito absorba agua. Como está modificando con sus proteínas no estructurales
toda la síntesis de proteína de los enterocitos, toda la actividad enzimática de los enterocitos, lo que logra hacer es que los enterocitos no absorban agua. Entonces tenemos dos problemas ahí. Primer problema, tenemos una diarrea acuosa. Segundo problema, tenemos la deshidratación. Entonces, ¿qué está haciendo el rotavirus? Está haciendo una deshidratación de ese paciente y obviamente es mucho más grave en niños chiquitos, porque uno medio que sabe que si está teniendo una diarrea, tiene que tomar más líquidos, tiene que tomar líquidos con electrolitos, como un Gatorade, un Powerade o algo por el estilo, ¿no? Y más agua y comer galletitas con sal y todo eso. Pero un nene de 1 año, de 2 años, no nos puede expresar que se siente deshidratado y es mucho más difícil de darle líquidos. Un nene de 1 año es muy complejo de hidratarlo. Entonces ahí es donde tenemos la deshidratación de esos nenes, y las cuales normalmente terminan siendo internados solo para rehidratación. Que ahí tenemos la rehidratación oral, en la cual podemos rehidratarlo no más con agua, que es como una rehidratación casera con suero casero también, que se puede hacer que usando un vaso de agua, a ver si tengo un vaso por acá, usamos un vaso de agua cualquiera, un vaso lleno, ese es un vaso de 300 mililitros, pero 200, 300 mililitros sirve, una cucharada de sopa, o sea, la cucharada grande de azúcar, y una cucharada de té, que son las cucharas chiquitas de sal. Eso se revuelve y se da a cucharadas al nene. ¿Qué significa eso? Eso ayuda a que esa reposición electrolítica, además del agua, porque recuérdense que si yo no estoy absorbiendo agua, tampoco estoy absorbiendo mucho los electrolitos, porque uno arrastra el otro. Entonces, como no tengo mucha agua, tampoco absorbo los electrolitos y tenemos una deshidratación con pérdida de sodio y de potasio, que es lo más complejo, la reposición de los electrolitos, más en un humano chiquitito, ¿no? Como son los bebés de 1 año. Entonces, esos nenes, ¿cómo los vamos a diagnosticar? Vamos a ver los signos de deshidratación. El pliegue es uno de ellos, que cuando nosotros nos pellizcamos a nosotros, bueno, quedó medio rara la frase, pero cuando nos pellizcamos a nosotros vemos que se vuelve la piel al toque. Si vos ves a una persona anciana que ya de por sí tiene menos elasticidad de la piel y normalmente están más propensos a la deshidratación, tarda más en volver ese pliegue. Y si vas a un nene chiquito con deshidratación, ese pliegue se queda formado el pliegue en el brazo. Y ese es el signo de turgor de la piel, porque el turgor es la capacidad elástica de la piel de volver. Entonces, cuando estamos deshidratados, la piel pierde esa capacidad. Y los otros signos que tenemos en los nenes muy chiquitos es que no tienen lágrimas, que la boca está seca, y cuando son muy, muy chiquitos, que las fontanelas como que se deprimen. Eso habla de una deshidratación muy grave en ese nene, porque no tiene líquidos dando vueltas, tanto que el líquido cefalorraquídeo disminuyó su cantidad. Entonces, el problema de todo eso en sí no es el virus, no es la diarrea, es la deshidratación, porque esa deshidratación también me puede, usando los segundos mensajeros, usando la organización de nuestro sistema digestivo que habla todo el tiempo con nuestro cerebro, ocasionar vómitos, fiebre, fatiga, encefalitis, que son problemas ya mucho más graves, más de un nene que todavía no tiene bien organizado su cerebro, no tiene bien, no está bien, todavía no es un ser humano completo, no terminó su gesta, no terminó su desarrollo, porque salimos del embarazo, salimos de nuestras madres todavía sin terminar nuestro desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros no nos cuidamos a que ese nene que se rehidrate, si se queda deshidratado, llega a un nivel de convulsión y un nivel de deshidratación fatal. Y ahí es que tenemos ciertas muertes por rotavirus en países, principalmente esos países que están rojito en nuestro mapa. Ya los otros países casi no tenemos muchos problemas con rotavirus. Es deshidratación normal y ya tenemos las pautas de alarma y casi no hay muertes. Cosas importantes a hablar de rotavirus, y voy a usar el mapita también, en realidad lo que está acá abajo mío, ¿no? Pero tenemos vacuna para rotavirus y es una vacuna que está en el calendario de salud del Ministerio de Salud de Argentina, está en calendario de casi todos los países,
y está muy promovida por la OMS, por la WHO, y de esa forma disminuyó la cantidad de nenes de muertes por rotavirus, porque lo que hace es, no es exactamente impedir la infección, pero impedir que haya una infección tan grave por rotavirus en los nenes chiquitos. Entonces, la vacunación de rotavirus, la vacunación contra el rotavirus sería la palabra, es muy eficaz y es muy eficiente. Entonces, eso fue el rotavirus, que es un virus que seguramente ya tuvimos varias veces y que vamos a ver sí o sí en la práctica clínica, no importa si no hagas pediatría, va a llegar un nene a la guardia con deshidratación, hasta un adulto con deshidratación. Lo que en realidad no vamos a saber qué es un rotavirus o no, pero sí vamos a hacer las pautas de alarma y todas las nuances que tenemos para mejorar la calidad de vida de esa persona, ya que todo el tratamiento va a ser sintomático.